Damos la bienvenida a Eduardo López, exministro de Energía y Minas y CEO de Certecpec. Buenos días, Eduardo. Bienvenido. Janet, muy buenos días. Bueno, quisiera analizar con usted qué es lo que está pasando con el precio de petróleo a raíz de el brote de coronavirus. ¿Por qué baja el precio de petróleo? ¿Qué es lo que les asusta? Bueno, ¿cuál es la relación entre este coronavirus y el precio del petróleo? Básicamente nace a raíz descubrimos un virus en China. Este virus tiene puntualmente una zona donde aparece, que es Wuhan, 11 millones de habitantes, que es lo que alerta inmediatamente al gobierno chino a bloquear, a blindar esta ciudad, inicialmente con un afán de controlar. Esto impacta de la movilidad y obviamente va de la mano del impacto de la productividad. ¿Y por qué digo estas dos cosas? Porque al no permitir el ingreso de los habitantes y al ingreso de los productos, materias primas en esta zona y luego expandiéndose, como el virus va expandiéndose en toda China, a toda China, tiene un impacto más o menos de 3 millones de barriles por día hasta la fecha 28 de febrero. Entonces, por esa razón, al ser China en este caso el mayor importador de petróleo, más o menos 14 millones de barriles por día, al no consumir 3 millones de barriles por día por esta situación de salubridad, ¿qué es lo que sucede? Que los que estamos vendiendo y los que vendemos petróleo a esos mercados, nos vemos afectados porque hay menos demanda del petróleo. Y por otro lado, este pánico, el nerviosismo en los mercados financieros también afecta de manera significativa. Eso lleva de $61 a 44.75, el precio más bajo de la última década que hemos tenido, ¿no? Entonces, el impacto va relacionado en relación a la demanda, en relación al nerviosismo que existe en el mercado, que no saben qué tiempo va a tardar esto, cuánto va a impactar en la economía global y si de alguna manera no se resuelve y la pandemia se convierte en una pandemia a nivel global, la cosa se pondría mucho más complicada porque ya no sería solamente China, sino también otros países desarrollados que importan esta importante materia prima. Eso de un lado, ¿no? El precio de referencia del petróleo con el que se basa el crudo ecuatoriano tuvo un pequeño incremento en el último mes. ¿Por qué? Hay dos razones. La primera, porque los bancos centrales anuncian que reducirían sus tasas de interés para estimular la economía, e incluso la Reserva Federal de Estados Unidos, con medio punto porcentual, por un lado. De otro lado, creo que el mercado bursátil está entendiendo de que efectivamente están tomando medidas, están tomando acciones en China. Se ha hablado que en China ha crecido en menos porcentaje que, por ejemplo, Corea del Sur, los contaminados, los ciudadanos que se han contaminado. Hay 530 casos en Corea del Sur frente a 130 casos en China. Entonces, eso también le da, no olvidemos que el mercado, la bolsa, Wall Street, funciona en base a las percepciones, a las proyecciones y básicamente a cómo ve que se está comportando y cómo está actuando los mercados. ¿Cómo ve esta decisión de la Reserva Federal norteamericana de bajar en medio punto las tasas de interés? ¿Va a impactar positivamente? Es positiva, pero no es suficiente. Lo que va a ser suficiente y lo que va a permitir realmente lograr repuntar el precio es cuando del lado de los laboratorios, de las farmacéuticas, que por un momento yo creo que allí donde se va a centrar incluso contradictoriamente, grandes ganancias porque se están vendiendo productos que se requieren para protección de la salud y por otro lado, el momento que descubran la vacuna, efectivamente va a cambiar el escenario de pánico. No olvidemos que estos pánicos, estos nerviosismos se generan mientras esté en la noticia y la noticia va a bajar cuando la cantidad de personas reduzcan de manera significativa que se están contaminando y las personas que están contaminadas estén recuperando su salud. Entonces, tiene que ver con el nerviosismo del mercado, tiene que ver con la demanda que hoy por hoy está generando la poca demanda de esta materia prima y obviamente esto está impactando no solamente al petróleo, en el caso de Ecuador el petróleo, en el caso de Perú el cobre. Entonces todos los países emergentes que exportan materia prima, estos commodities están siendo afectados. Hay otras bolsas que están ganando, por ejemplo el oro ha repuntado de manera significativa. Entonces estos capitales que migran, que están buscando refugios donde ir, migran desde los commodities que están siendo afectados a commodities que hoy día están tomando valor. Otra propuesta es por parte de la Organización de Países Petroleros, OPEP, y dice que hay que reducir en 1 millón de barriles la producción diaria. Ya, pero esto va a ser positivo. El ministro Abdulaziz bin Salam ha mencionado que para esta fecha, entre hoy y mañana, ha convocado más bien que habrá una reunión del OPEC y está invitando a Rusia también que se incorpore como un país amigo del OPEC, que
reduzcan en 1.5 millones de barriles. Esto sí va a ayudar, pero de un lado reduce la cuota de producción, pero por otro lado también tenemos que ver países como los nuestros. No requieren, y enhorabuena que no estamos ya como parte de la OPEP, porque lo que requiere el Ecuador, y hablando puntualmente del país, es incrementar de manera significativa la producción. ¿Por qué? Porque si tenemos un problema de caída de ingresos, tenemos que compensar por la vía de volumen, tal como ha funcionado la economía china. A mayor volumen, mayor ganancia, mayores ingresos. Aquí no podemos producir más petróleo, como por ejemplo lo logró Ecopetrol, acaba de ser reconocido como un gran ejecutivo, el de los mejores de Colombia, el presidente de Ecopetrol, porque no solamente que incrementó la producción petrolera colombiana, hoy producen mucho más que nosotros, a pesar de que nosotros se supone que tenemos más reservas, sino que logró que esa empresa sea extraordinariamente productiva, tiene una utilidad brutal. Déjeme darle dos datos. El año 2005 nosotros teníamos 5.000 millones de barriles de reservas y el plan era llegar a 1 millón de barriles al 2012. Colombia apenas tenía 1.500 millones de reservas y llegó el año 2012 a celebrar su primer millón. En contrario, Ecuador cayó a 515.000. A la actualidad, al día de hoy. 1.600 millones de reservas en Colombia y con una producción de 860.000 barriles. Ecuador, con 2.100 millones, produce 543.000 barriles. ¿Qué ha sucedido en todo este tiempo, estos 15 años? Ha sucedido que nos cerramos, que pensamos que el Estado tiene que jugar un rol único, no hemos creado mecanismos y estímulos suficientes para de alguna manera estimular la participación de empresas pequeñas, de empresas medianas y de las grandes empresas, dividir al país de alguna manera en áreas de 5.000, 20.000, 30.000, 50.000 hectáreas y más, basados en tres cosas. Por un lado, empresas que tengan muy buenas prácticas, empresas que tengan tecnología y empresas que tengan un alto componente de responsabilidad social, buenas prácticas socioambientales. Entonces, si nosotros logramos incorporar un modelo atractivo suficientemente para que vengan estas inversiones y también en paralelo vamos conversando, dialogando con las comunidades, con los actores sociales, mostrando y legitimando de la enorme necesidad de aprovechar estos recursos, porque si no lo hacemos hoy, mañana van a perder valor. Año 2030, el barril de petróleo, si no compite con en este caso hablando nada más de movilidad de los vehículos livianos, en costos de generación y transporte para un vehículo eléctrico, con un vehículo generado con combustible, el barril de petróleo debería estar entre 10 y 20 dólares el barril. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos ya a las puertas un precio mucho más bajo, porque 40% del petróleo se destina a la movilidad, a los vehículos livianos principalmente. Paralelamente a esto, nosotros tenemos que ver que ya el mundo está girando hacia una transición del petróleo por gas natural. Y este gas natural va a jugar un rol fundamental en la matriz energética en el corto plazo, 10 años a lo mucho. Y después de esto nosotros vemos paralelamente que ya se han hecho grandes inversiones y que está de alguna manera sustituyendo las energías renovables. Entonces, de energías renovables, un gran porcentaje de participación al año 2040-50. El gas natural como un actor fundamental y el petróleo como un componente para la petroquímica, que es lo que va a ser útil, y también para el transporte pesado. ¿Qué va a significar entonces en este corto, mediano y largo plazo? Que la crisis que está viviendo para el país le sea la oportunidad de sentarnos a ver estrictamente cómo vamos a cambiar esta matriz productiva basadas en este recurso natural y basada en las capacidades que tiene el país para generar y cambiar la nueva matriz que es necesaria. Ahora, esto de cambiar la matriz productiva la escuchamos durante 10 años, hicieron un montón de obras, teóricamente hoy deberíamos estar siendo más productivos porque la energía debería ser más barata, la energía eléctrica. Sin embargo, no lo logramos. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? No me digan que otra vez es decisión política nada más, porque lo demás ya está ahí. Aquí hay varios errores, y hay que decirlo tal cual. El error primero es no haber diseñado una política de Estado como país, me refiero, no como gobierno, porque eso es un problema, de que los gobiernos llegan a cada 4 años y inauguran un nuevo país, ¿no? Entonces, cuando no tenemos una política de Estado de 30, 40 años, entonces están obligados a venir a diseñar políticas públicas coyunturales, temporales, lo que dura el gobierno. Nos requerimos como país jugar un rol fundamental y ver cómo incorporamos en ese rol fundamental de desarrollo productivo competitivo del país a los industriales, a los que generamos industria, innovación, desarrollo, a la academia, a los sectores políticos. ¿Por qué? Porque cuando ellos, cualquiera de esos partidos, mañana asumen el poder, tienen que saber que hay una agenda básica mínima de 20, 30 años, tal cual fue el acuerdo y el Pacto Moncloa en España en su momento, tal cual ha sido el desarrollo productivo de Corea del Sur después de haber sido una economía devastada y la más endeudada en los años 50, hoy es de una de las economías más prósperas entre
entre las 10 economías más prósperas del mundo. Igual caso de Noruega. Noruega era un país de los 70s cuando descubre sus grandes reservas en el Mar del Norte. Prácticamente cambia la vida de sus ciudadanos y hoy de $3.000 per cápita tienen $75.000 per cápita por habitante. Entonces, si no diseñamos este plan donde nos incorporamos las industrias, donde vamos a apostar a la innovación, al desarrollo, donde vamos a ver un modelo que sea suficientemente atractivo para el inversionista nacional y para el inversionista extranjero. Igual seguridad jurídica para los dos, porque las dos partes están invirtiendo y apostando al país. Y necesitamos estabilidad y seguridad y garantías y que van a respetar lo que ya hemos hecho por el país. Hemos invertido en tecnología, en procesos, en normas, de tal manera que genera un encadenamiento productivo, porque la academia también va a proveer de profesionales competitivos y bien formados para esa industria, y de tal forma que los líderes políticos también se incorporan para que en sus planes de gobierno y desarrollo, cuando ellos asuman el poder, también entiendan que hay una agenda a continuar, cómo construir el Ecuador del 2030 al 2040 y al 2050. Eso es lo que nos urge y ahora. Ese es, digamos, es lo ideal, pero ¿con qué se ha topado usted? ¿Podrá ser una realidad? La realidad es que no estamos siendo respetuosos con los que sí hemos apostado al país, al desarrollo industrial, al desarrollo productivo. Mire el caso, Ecuador está mirado desde Transparencia Internacional como un país altamente corrupto, en el puesto 93. Pero entre todas esas cosas negativas de Certecped, nuestra industria hoy acaba de ser nominada por Ethisphere Institute como una de las empresas más éticas del mundo. Dicha por una entidad internacional basada en 200 preguntas y encuestas en 5 de los factores claves que ellos hacen: gobernanza, transparencia, ética, tema de compliance y obviamente el tema de responsabilidad social. Entonces hay una evaluación externa que legitima lo que hace una industria. Es decir, hoy el Ecuador está al radar de Ethisphere. ¿Por qué? Porque hay una industria que sí lo ha puesto, sí se apostó a hacer las cosas de manera correcta, a invertir, a innovar, patentar, desarrollar tecnologías y también ir de la mano de las buenas prácticas. ¿Cómo el país no puede hacer algo similar? O sea, si hiciéramos lo mismo, con esa misma visión de Estado, de país, pues estaríamos en otros niveles, seríamos estaríamos en el modelo de Israel, seríamos en el modelo de desarrollo coreano o noruego. Eduardo, le felicito por esa nominación y simplemente rescatar de sus palabras que en el Ecuador la mayoría somos gente buena, gente honesta, gente que le apuesta a nuestro país. El problema que tenemos es que aquí los corruptos son pocos, pero le apuestan a volver al poder o a mantenerse, porque algunos siguen ahí desde hace algún tiempo. Gracias, Eduardo, Gracias, por estar esta mañana con nosotros.